Buenos días a todos. Vamos a comenzar el día de hoy con la plática. Es un tema muy interesante, ahí viene en el boletín. ¿Y realmente existe la suerte? ¿Realmente para nosotros que creemos en Dios dependemos también de la suerte? ¿Puede estar en nuestro vocabulario la palabra suerte? ¿Es pecado decir la suerte? ¿Es pecado jugar lotería, juegos de azar, todo esto? Hay muchas preguntas alrededor de lo que es la suerte, ¿sí? Y esta palabra es muy interesante porque la palabra suerte viene precisamente de el griego que se llama sortis, esa es la raíz etimológica de la palabra suerte. Sors eran prácticamente como unos dados, ¿verdad? Unas piececitas de cerámica con las que antiguamente echaban la suerte, ¿verdad? Y de un juego pasó también a entrar a temas de adivinación y de ahí se conforma lo que es la palabra suerte. Y sortis, que es una palabra que usaban los romanos, y esta palabra estaba sobre todo enfocada a que cuando ellos se retiraban ya de la vida militar, se les daba una parcela, pero para escoger la parcela se echaba la suerte, ¿sí? Entonces, tú puedes decir, oye, ¿en la Biblia está la palabra suerte? Sí, sí está la palabra suerte. Y se menciona muchas veces en el Antiguo Testamento. Una de ellas, sobre todo, imagínate cuando entra el pueblo de Dios a la tierra prometida, guiados por Josué, ¿qué resulta? ¿Cómo se reparten las 12 tribus la tierra que Dios les había dado donde fluye leche y miel? Pues a través de suerte, dice, echaron suertes, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esta parte de la suerte? ¿No? Hay veces en que, pues, incluso nosotros para poder escoger un restaurante decimos, oye, pues vamos a dejarlo a la suerte, ¿verdad? Y hasta jugamos, ¿cómo se llama? Piedra, papel y tijeras. Y entonces decimos, bueno, ya ganaste tú, o simplemente en un partido de tenis donde agarras y le das vuelta así a la raqueta, a ver qué quieres, arriba, abajo, ¿no? Y quitas, ya. Entonces, en realidad, este tema de la suerte es muy interesante y lo vamos a estar viendo hasta dónde nosotros en realidad debemos asumir esa palabra suerte en nuestro vocabulario, ¿sí? Y cómo prácticamente desde que Dios nos crea, Él nos hace con un propósito, y en ese propósito, pues, va también dentro de ese mismo propósito un destino específico de parte de Dios. Entonces, vamos a ver la suerte en el contexto, por ejemplo, como primera parte. A veces llegan conmigo y me dicen una oración muy espiritual, una solicitud como para, pastor, es que yo quiero jugar la lotería, porque si juego la lotería, yo prometo dar mi diezmo. Pastor, en serio, yo voy a ayudar a los de Barrientos si me gano la lotería. Le dije, bueno, a mí no me tienes que convencer, ¿sí? Pero yo no creo que en realidad Dios se preste a ser chantajeado. No se presta Él a decir, oye, pues por más espiritual que queramos llevar un juego de azar en el tema de la suerte, jugar la lotería, etcétera, ¿verdad? Esto simplemente por el hecho de ser cristianos, nos vayamos a sacar la lotería o jugar y ganar. Qué bueno es, pero en realidad no funciona así. Entonces Dios no se presta al chantaje y eso es muy importante. Lo segundo es que cuando nosotros comenzamos a entender lo que es la palabra suerte y la vemos en el contexto de la Biblia, en el Antiguo Testamento se menciona muchas veces, ¿no? Pero incluso hay un proverbio que está muy interesante porque está enfocado al tema de los dados. Y dice Proverbios 16:33, tema de echar suertes. Dice,
Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Fíjate. Proverbios 16:33. Entonces, yo creo que no estamos nosotros como cristianos sujetos a la suerte, y eso es una buena noticia. Sin embargo, yo sí creo que somos sumamente bendecidos. Yo no sé si algunos de ustedes recuerden, por ejemplo, o cuando se suben a un avión, no sé qué tan conscientes a veces estemos cuando decimos, oye, simplemente por el hecho de que yo vaya aquí, nada va a suceder en este avión o en este trayecto. Hay una certeza, ¿sí? Cuando tú operas bajo el propósito de Dios, existe esa certeza. Y tú sabes que hasta que no se cumple el propósito de Dios en tu vida mientras lo estés realizando, prácticamente Dios y sus bendiciones van contigo a donde tú vayas. ¿Ya ven? Efectos especiales. Entonces, hace un par de años, si no mal recuerdo, no sé si acuerden de un avión de Aeroméxico que no pudo despegar, creo que fue ahí en Hermosillo o en algún lugar del norte, y no pudo despegar, y había una persona de origen árabe, y él empezó a invocar el nombre de Jesús, ¿sí? Y ninguno de los pasajeros fallecieron en ese accidente aéreo, ¿sí? Y yo digo, bueno, Señor, qué maravilloso es invocar tu nombre, porque eso no nos lleva ni nos sujeta a estar al azar ni a la suerte, ¿sí? Yo sí creo que puedo mencionar de alguna forma la palabra suerte, porque la suerte, como se define, es una serie de acontecimientos fortuitos que operan a nuestro favor, ¿sí? Y yo creo que desde el momento en que Cristo nos eligió a cada uno de nosotros y no eligió a alguien más, yo puedo decir, esa sí es suerte. Qué suerte que nos haya elegido. Pero mi vida no se rige por la suerte. Y cuando nos ponemos a pensar en esto, entonces podemos también transformar nuestra manera de hablar. Porque muchas veces decimos, qué mala suerte que me haya sucedido esto hoy, que tenía que llegar a una cita, qué mala suerte que no me dieron este trabajo, qué mala suerte que esta persona no está aquí cuando debería de estar aquí porque es el amor de mi vida, ¿no? Y así, o qué mala suerte que no me escogieron para poder sacar esta beca, o qué mala suerte que no me tocó en este salón de clases, en fin, ¿no? Y metemos la palabra mala suerte, o qué suerte que sucedió, qué suerte que sucedió esto otro, ¿no? Yo creo que en nuestra vida lo primero que tenemos que estar conscientes es que tú ya fuiste bendecido en el momento en que tú naciste, ¿sí? Y desde ese momento Dios nos pone realmente un propósito y comienza a tratar con nosotros. ¿Cuántos de ustedes pueden pensar que, por ejemplo, en la vida del apóstol Pablo, un apóstol que el mismo Jesucristo dijo, instrumento útil me es este para llevar mi evangelio a reyes y a naciones? Y tú dices, qué suerte que escogió a Pablo. Pero no vemos a veces el otro lado de la moneda, ¿sí? Y el otro lado de la moneda, fíjense nada más en 2 de Corintios 11:23, y dice, ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo le he servido mucho más, he trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces, enfrenté la muerte en repetidas ocasiones, en 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos, 3 veces me azotaron con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, 1 vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva del mar. ¿Esa es suerte? ¿Quién quiere la suerte de Pablo? ¿Verdad?
Cuando ponemos nuestra vista en estas cosas, yo creo que Pablo, si no se hubiera convertido, hubiera dicho qué mala suerte, ¿sí? Incluso el mismo Jonás, cuando desobedece a Dios y toma un barco para el propósito contrario al que Dios le había dado, ¿qué es lo que sucede? Dice que los marineros echaron suertes porque le dijeron, ¿por qué nos está yendo tan mal? ¿Por qué hay esta tormenta? Y echaron suertes y dice que cayó sobre Jonás y le preguntaron a Jonás, oye, ¿qué hiciste para que nos esté pasando todo esto? Y dice, pues yo soy la causa porque estoy desobedeciendo a Dios, échenme al mar, ya, lo echaron al mar. Y para colmo se lo traga un pez. Imagínate la suerte de Jonás. Entonces, a veces podemos pensar que en una racha de mala suerte, ¿sí?, nosotros podemos declarar, es que, ¿cómo salgo de esta racha? ¿Por qué me está yendo mal tras veces, tras veces, tras veces? ¿Por qué me está yendo mal? Y en realidad lo primero que tenemos que ver es que dentro de todo esto, lo que para nosotros puede ser una mala suerte, una racha de mala suerte, es un proceso de reconstrucción que hace Dios en nuestras vidas. Y esto es maravilloso, porque cuando más nos llenamos de testimonios, cuando más se incrementa nuestra fe, es en esos momentos, en esas rachas donde dices, ya Señor, ¿qué traes conmigo? ¿Por qué? Ni siquiera mi equipo de fútbol gana. Y tú dices, ¿seré yo? Y te haces más víctima. Pero la realidad de las cosas es que yo lo primero que tengo que ver es qué está sucediendo. ¿Cuál es el trato que tiene Dios conmigo? Porque tenemos que partir de tres premisas que son muy importantes. La primera viene en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3, donde dice que nosotros ya fuimos bendecidos. No tenemos que estar buscando la suerte, las bendiciones van con nosotros. Y lo dice el libro de Deuteronomio, en el momento en que nosotros fuimos elegidos por Dios, también la bendición nos acompaña, ¿sí? ¿Y desde qué lugar vienen estas bendiciones? Dice que desde lugares celestiales. O sea que nosotros no operamos a través de la suerte. Todo lo que nos sucede en esta vida, ¿sí?, es para nuestro bien. Y esto lo dice en Romanos 8:28. Fíjense qué importante aquí lo que dice el apóstol Pablo. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces hay una premisa: Dios te llama, te da un propósito, te bendice, ¿y qué? Empieza el trato. Y así fue con Pablo, así fue con David, ¿sí? Con David, es más, déjenme decirles algo, Jesucristo, en ningún evangelio dicen, y Jesucristo echó suertes. Y Jesucristo tenía buena suerte y por eso ese día pudo sanar a todos. O sea, no se menciona eso en la palabra de Dios, ¿sí? Porque siempre que caminamos nosotros con Dios, la palabra suerte realmente no existe. Sino nosotros ya fuimos bendecidos en todo. Entonces, fíjate la forma de cómo estamos pensando ya. Ya es algo en el que la palabra mala suerte no puede estar en el vocabulario de un hijo de Dios. ¿Entendemos? Y yo creo que también malas palabras tampoco van acorde a nuestro hablar cuando somos hijos de Dios. Y por más ganas que queremos decirlas, ya hay palabras que no caben en nuestra nueva naturaleza. Porque nuestra nueva naturaleza ya nos incomoda al momento en que las decimos, porque estamos conscientes que ya no edifican. Asimismo, la palabra mala suerte no me pertenece. Si yo lo declaro y me asocio con eso, me estoy asociando con una palabra que puede regir a muchas personas en el mundo que no conocen a Dios. Pero la palabra mala suerte
ya no puede estar asociada a la vida de un creyente. Por lo que dice la Escritura, todo obra para bien para los que estamos en Cristo. Dios dispone de todas las cosas para que obren a nuestro favor. ¿Qué entra dentro de este universo de todas las cosas? Lo bueno y lo que a nosotros no nos parece tan bueno. Y yo quiero decirte algo esta mañana, lo tenemos que ver en la película, en la misma película que Dios está viendo. Lo que nos sucede en esta vida no termina en esta vida, sino el plan completo es en la película de la eternidad, donde hay un alfa y un omega. Y hay veces que suceden cosas no tan buenas para nosotros o para el mundo. Y a lo mejor la gente te puede decir qué mala suerte tuviste si te pasó eso. Pero si eso que te pasó fue para acercarte más a Dios, para incrementar tus tiempos de oración, para poder entender más de su revelación y su propósito para tu vida, entonces, ¿qué sucede? Eso está obrando para bien, aunque tú digas qué mala suerte tuve en que me haya sucedido esto. Pero hay eventos que ni siquiera conocemos, dentro de situaciones donde yo a veces hago consciente eventos donde digo, me pasó todo hoy, abrí la llave, no había agua caliente, me retrasé, tuve que salir ya tarde, la reja no abría, se quedó un vecino estorbando, pasa todo, no pasa el transporte público, pero ¿qué sucede más adelante? A lo mejor ni siquiera nos dimos cuenta que ese retraso te salvó de a lo mejor no haber estado inmiscuido o dentro de un accidente automovilístico o haber atropellado a alguien o de un asalto. De eso muchas veces no lo vemos. Vemos el lado negativo y declaramos que es mala suerte, cuando Dios nos está librando de muchas otras cosas más. ¿Sí o no? Cuando nosotros comenzamos a pensar así, esto es lo que dice Pablo, de que renovemos nuestra manera de pensar. Y cuando yo renuevo mi manera de pensar, el efecto mala suerte se elimina y se cancela de mi vida. Porque todo lo veo con diferentes ojos. Mi actitud se hace impenetrable contra efectos negativos que pueden llegar a suceder. ¿Cuántas veces hemos visto que personas que negaban a Dios, que no tenían una buena relación con Dios, o que simplemente los veíamos lejanos con Dios, pasa un evento y hoy... Ayer mismo me estaban platicando de una persona que otro de ellos le estaba compartiendo todo el tiempo acerca de Dios, y cada vez que se veían, oye, pues, ¿por qué no te acercas más a Jesús? Y este hombre prósperamente le iba muy bien, pero tuvo un problema económico muy fuerte, y siempre se refería a esta otra persona como el pastorcito. Ya déjame, pastorcito, no me estés diciendo, ya quédate con lo tuyo, ya llegó el pastorcito, mira el pastorcito no toma, mira el pastorcito bullying, ¿no? Pero cuando pasó esto, al primero que le habló, ¿a quién fue? Al pastorcito. Y esta situación económica, ¿qué hizo? Que doblara rodilla para poderse acercar a Dios. Y aceptó a Cristo en su corazón. Y cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, prácticamente tienes asegurada la vida eterna. Entonces, ¿qué es en realidad mala suerte? ¿Qué es buena suerte? Yo creo que nosotros somos portadores de luz, y donde vayamos nosotros somos prosperados y hacemos prosperar a otros. Un buen ejemplo de esto fue José el Soñador. Donde José el Soñador iba, al lugar donde él entraba, el favor de Dios iba con él. Para el mundo pudieran decir, oye, qué buena suerte que contraté a José, porque ahora sí nos va a ir bien. Y donde él estaba, le iba bien. A lo mejor José no lo veía así, porque estando primero en un pozo, o estando de esclavo,
o estando en la cárcel, tú dices, ¿puedo yo ser portador de buena suerte para otros? Y la verdad no es la buena suerte, es el favor de Dios que va contigo. Entonces, todo comienza a cambiar. Y la tercera, entonces vimos, primero que ya fuimos bendecidos, Efesios 1:3. Lo segundo es lo que dice el libro de Romanos, ¿sí? Donde prácticamente nos dice que todo obra para bien, Romanos 8:28. Y lo tercero viene en Jeremías 29:11, donde dice Dios que ya tiene planes para cada uno de nosotros. Es decir, en la vida no andamos por azar. Y a mí me reconforta que pese a los planes que yo pueda diseñar para mi vida, Dios tiene siempre planes más grandes y un propósito más grande para mí. Si yo estoy consciente de que ya fui bendecido, si estoy consciente de que todo obra para bien, si estoy consciente que Dios tiene planes para mi vida, ¿tú crees que en este contexto cabe la palabra mala suerte? ¿Verdad que no? Entonces, cada vez que venga mala suerte o trate de incluirse en tu vocabulario, dile, yo no estoy guiado por la suerte. Mi vida no está guiada por la suerte. Ninguno de los eventos que me suceden se deben a la suerte, sino Dios está conmigo. Y porque Dios está conmigo, siempre me va bien a donde yo voy. Cuando tengo esta actitud, entonces tengo una actitud donde prácticamente voy siempre a estar alegre. Y hay dos temas que deben guiarnos en nuestra vida en temas de actitud. Y lo dice también el apóstol Pablo aquí en Primera de Tesalonicenses 5:16. Fíjate qué hermoso esta manera de comportarse todo el tiempo del apóstol Pablo. Él dice, estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Está al azar o no está al azar? Mi vida no está al azar. La voluntad de Dios es que me vaya bien en todo. Y la definición de bien tiene muchas aristas. Siempre Dios va a estar construyendo mi yo interior. Y después hay otra palabra que es muy importante. Entonces, una es la actitud hacia estar alegres, hacia estar orando, hacia estar dando gracias en toda situación. Y la otra, que es muy importante, es la actitud de valor y firmeza. Y dice Josué 1:7, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Y después dice esto maravilloso, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Esto se lo dijo antes de cruzar el río Jordán. Cuando cruzan el río Jordán, ¿se acuerdan la primera ciudad que toma el ejército y el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan cuál fue? Jericó, una ciudad amurallada, con bloques enormes, impenetrable, y Dios les da la estrategia. Y toman Jericó. Pero la segunda ciudad que quieren tomar fue Jai, una ciudad mucho más pequeña, tan pequeña que ni siquiera José envió todo el ejército, sino unos cuantos a tomarla. Y ahí fueron derrotados. ¿Por qué? Porque se les olvidó leer el libro. Y cuando en nuestra vida se nos olvidan leer las instrucciones, ¿qué sucede? Dios nos las recuerda a través de la misma prueba. Algo no estamos haciendo conforme a su palabra. Algo estamos haciendo que no está obrando bien. ¿Sí? Entonces, yo tengo que estar consciente de lo que dice este libro
que es muy importante, para que todos los días me vaya bien. Y yo quiero leerte aquí un proverbio que para mí, desde que comencé mi vida cristiana, es uno de los proverbios base para todo lo que hago, porque Dios me lo recuerda todos los días. Y dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio conocimiento. Depende de Él en todo. Tú nunca puedes decir: es que si ya derroté a los de Jericó, estos están facilitos. No, siempre es pedirle instrucción a Dios de todo, porque es muy fácil que nosotros nos dejemos guiar por nuestros sentidos, por nuestro corazón, por nuestras emociones, por lo que a veces una persona nos llega a hablar. Porque cuando una persona te suaviza tu oído, dices: ay, mira qué bonito habla, qué bonito dice las cosas, pero no conocemos en realidad su corazón. Entonces, una zona segura siempre es preguntarle a Dios. Preguntémosle a Dios. Si le preguntas a Dios, ya no te estás fiando en tu conocimiento, en tu mente, en tus emociones. Y después dice: reconócelo en todos tus caminos. Qué hermoso es reconocer a Dios siempre. Dice: en todos nuestros caminos, en los buenos y en los malos. Y Él dice que si tú lo reconoces, va a enderezar tus veredas. ¿Por qué? Hay veces que nos podemos equivocar, pudimos tomar por un camino equivocado, pero Dios siempre en su misericordia está dispuesto a enderezar nuestros caminos. Yo le doy gracias a Dios por los avisos que a veces nos envía, porque esos avisos evitan tragedias mucho más grandes. Y todos en nuestra vida podemos tener cierto tipo de avisos, de llamadas de atención, ¿sí? Y hay muchas áreas en nuestra vida donde vamos a ser tentados. Y en esas áreas es donde más nosotros tenemos que poder poner nuestra atención, porque podemos agarrar por el camino fácil. No seas sabio en tu propia opinión y teme al Señor y apártate del mal. Él será la medicina de tu cuerpo. Entonces, si yo lo hago, ¿qué voy a obtener a cambio? Lo primero es salud. Porque estar en el camino correcto trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú sabes que estás cumpliendo la voluntad de Dios, que no hay falta en lo que estás haciendo, que estás siguiendo lo que dice este libro al pie de la letra, ¿qué trae? Paz. Y tú sabes también que la mayor parte de las enfermedades vienen a consecuencia del estrés, de la falta de paz. Y sin duda alguna, una enfermedad que hoy en día se puede identificar muy bien con esto en temas de estrés son sobre todo la parte de enfermedades del corazón y enfermedades terminales, donde hay un desalineamiento de nuestras células, de nuestro ADN, y las mismas células se rebelan y comienzan a accionar en contra de nuestro propio organismo. Entonces dice que si hacemos todo esto conforme a lo que dice este libro, Él va a enderezar siempre nuestros caminos y nos irá bien y tendremos salud. Repite conmigo: tendré buena salud. Después dice: honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Los graneros, tus graneros, se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. ¿Qué es lo que nos está dando este libro aquí? Una receta, fórmulas que no son fórmulas del hombre, son ni de un libro de vas a tener éxito cuando hagas esto, ni te vas a hacer rico cuando hagas esto. No, esto es la fórmula de Dios para que nos vaya bien en todo, ¿sí? Entonces, cuando operamos en este sentido, vamos a tener la certeza de que nuestra vida va a ser prosperada.
Yo creo firmemente que entonces cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, siempre nos va a ir bien. Y siempre Dios va a tener cosas que tratar con cada uno de nosotros, en nuestro carácter, en nuestro corazón. Cosas que para ti van a decir, muchas veces vas a decir, qué mala suerte. Pero ahí es donde viene esa palabra de agradecerle a Dios y decirle, Señor, gracias en toda situación, porque esto me acerca más a ti. Esto me puso en ayuno para poder recibir dirección de ti. Esto me ha puesto de rodillas para que en este tiempo no haya ninguna otra distracción, porque ya se me había olvidado venir al lugar secreto para poder estar teniendo tiempos de intimidad contigo. Gracias, Padre, porque esta llamada de atención me ha puesto a orar, porque ya me di cuenta de que también el maligno tiene planes para mi vida. Y Él quiere descarrilarme del propósito que tú tienes, Señor, para mi vida. Cuando yo comienzo a estar consciente de esto, entonces erradico la palabra mala suerte de mi vocabulario. Cuando yo estoy consciente de esto, yo veo que a veces en los tiempos donde no piense yo o sienta que me esté yendo bien, siempre voy a tener esa opción maravillosa de ir a mi lugar secreto, a ponerme de rodillas y comenzar a orar y pedirle a Dios por su dirección. Porque es decirle, Señor, ya no es en mi prudencia, sino es en tu sabiduría. Señor, dame consejo, te necesito. Y son tiempos hermosos, tiempos maravillosos. ¿Por qué? Porque sacudimos el polvo que hay en nuestro lugar secreto. Decimos, ¿hace cuánto no he estado orando? ¿Hace cuánto no he estado leyendo la palabra? Padre, gracias que me pasó esto. Gracias porque hoy puedo venir a deleitarme en tus atrios. Gracias porque hoy a través de la oración puedo recibir esa dirección que yo necesitaba para mi vida. Gracias porque en este tiempo puedo llenarme de ti, Espíritu Santo. Gracias porque puedo ir otra vez los domingos con mi familia en Cristo a alabarte y adorarte. Por eso dice el apóstol Pablo que oremos, que demos gracias y que estemos siempre alegres, porque todo esto va junto con pegado para tener una actitud que me lleve a que en la vida me vaya bien. ¿Sí o no? Entonces, llévate esta mañana esa parte y borra de tu vocabulario. Hay palabras que no pueden estar dentro del vocabulario de un hijo de Dios. Una de ellas es, no puedo. Otra de ellas es esto que acabamos de escuchar, que es la palabra mala suerte. Otra es, no soy digno. Cuando vemos todo esto, es darle gracias a Dios por la sangre de Cristo, que Él nos ha calificado para tener todas estas bendiciones y que seamos prosperados en todo. Y esto se convierte en realidad ya en nuestro estilo de vida. Un estilo de vida que muchos van a querer imitar, no porque los agarres a bibliazos, sino por los testimonios que tú estás llevando. Y así como José el soñador, así se van a pelear por ti para que, oye, yo quiero que estés trabajando en mi empresa, porque yo he visto tu historial y donde tú estás, a la empresa le va bien. Imagínate ese testimonio. Qué hermoso es poder transformar vidas, transformar ambientes, transformar personas a través de lo que Dios hace en mi vida. Y por eso no podemos portar palabras como mala suerte en nuestro vocabulario, porque no dependemos de la mala suerte. Siempre alegres,
siempre contentos, siempre orando, siempre con una actitud de decir: todo esto es para bien. Y entonces, ¿qué sucede? Muchos se van a contagiar del favor de Dios que tú portas, que va contigo. Y esa es nuestra nueva naturaleza. En nuestra nueva naturaleza no hay cabida para la suerte. Dependemos de un Dios que nos heredó vida eterna, nos heredó un propósito, que nos llamó. Y hoy, Padre, gracias, porque desde el momento en que tú nos formaste, cuando estábamos ahí en el vientre de nuestra madre, tú nos llamaste y nos diste un gran propósito. Y sin importar hoy la condición, las circunstancias, el momento en que hoy esté viviendo, todo sirve para glorificar tu nombre, Padre. Esa actitud es la actitud que quiere Dios que un hijo y una hija tengan siempre mientras vivan en esta tierra. De gratitud, de amor, de bendición. Y todo comienza cambiando nuestra manera de hablar, de decir las cosas, de amanecer cada día y decirle: gracias, Padre, porque no estoy aquí por suerte o por mala suerte, sino estoy aquí porque tú me elegiste a mí, porque tú ya me bendeciste, porque me diste un gran propósito y porque vivo yo esta vida con contentamiento siempre. Esa es mi actitud. Esa es mi actitud. Y a lo mejor muchos van a querer acercarse: oye, ¿por qué tienes tan buena suerte? Y tú les puedes decir: mira, yo le llamo el favor de Dios. Y tú también lo puedes tener si tú quieres. Imagínate que la gente te mire y por tu testimonio quieran tener a Cristo en sus corazones. Esa es la vida de un hijo y una hija del Rey. Para eso estamos aquí. Nunca hables como los demás hablan. Nuestro lenguaje ya fue cambiado. Nuestra manera de pensar fue transformada. ¿Y por qué nunca te enfermas? No necesito. No va conmigo. ¿Y por qué nunca estás preocupado? ¿Y por qué nunca dices cosas en contra del momento en que está viviendo hoy nuestro gobierno? ¿Y por qué no criticas nunca a nadie? Imagínate, qué hermoso es que te pueda ver la gente así. Empezando por tu familia más cercana, porque ahí es donde sacamos, como dicen, el cobre. Entonces, comencemos hoy. Quita la palabra suerte de tu vocabulario y comienza a agradecer a Dios, porque esa es la verdadera suerte, que Él te haya escogido a ti para darte un futuro y una esperanza.